Bueno, un partido que el mayor problema que tuvimos, aparte de que nos enfrentábamos a un muy buen equipo, el mayor problema que tuvimos es que en el minuto 2 estábamos a remolque ya en el partido, en una acción además evitable al 100%, en un saque de banda que además están advertidos de que se acaben bastante rápido y buscando verticalidad hacia portería. Y encima es que nos sorprende en el saque y nos sorprende en portería. Entonces, bueno, ya fuimos un poco a remolque con esa jugada y esa sí que nos marcó un poquitín el inicio de partido, porque además nos afectó un poco para entrar en el juego. Después nos hicieron el 2-0, una jugada rápida. También tuvimos 3 opciones en la primera parte con un tiro al palo y varias llegadas con bastantes buenas opciones, pero bueno, no estuvimos acertados y podría decirse que la primera parte fue bastante igualada, aunque sea un 2-0, porque los goles llegan en jugadas aisladas. Y bueno, en la segunda parte, sobre todo con el cambio de Ajuchi, para que nos volvimos un poco más verticales y ahí sí que yo creo que dominamos toda la segunda parte y con algunas ocasiones de peligro, y era verdad que era difícil porque ellos jugaban muy replegados ya y entonces te dejaban pocos huecos, pero bueno, el equipo compitió hasta el último minuto, tuvimos nuestras opciones hasta el final y un resultado negativo, pero bueno, que tampoco podemos achacar a falta de actitud o a falta de... Son partidos donde juegas ante un buen equipo y si no aprovechas tus oportunidades y encima les das alguna facilidad, pues lo pagas caro. Eso te quería comentar, el tempranero gol marcó mucho, ¿no? No sé si te vas a eso con un sabor un poco agridulce, quizás porque bueno, ya contra un equipo de mucho nivel como el Entrego, que conceder tan pronto te condiciona mucho, ¿no? El devenir del partido. Sí, porque además ellos son un equipo, para mí tienen el mejor 11 de la categoría y encima con una virtud, que son un equipo que sí saben, los 11 jugadores, 12, 13 jugadores que pueden dar el nivel más o menos aproximado, saben a lo que juegan y cómo jugar. Y entonces ellos a partir del primer gol que meten, que encima, ya digo, es evitable al 100%, otra cosa es cuando te hacen una jugada y tal, pero bueno, un saque de banda no te pueden meter un gol como el que nos metieron. Entonces ellos sí que a partir de ahí son capaces de ponerte ritmo, de jugar con ritmos diferentes, de tener posesión de balón larga, corta. Entonces es un equipo que si le das encima la ventaja de ponerse por delante del marcador, te lastra. Además a nosotros sí que nos costó reaccionar, fue un poco varapalo. Entonces podemos decir que la primera parte hubo 20-25 minutos que no estuvimos en el partido. Más allá del resultado y de ese primer gol, era el Entrego que te esperabas a partido. ¿Te discurrió un poco en lo que habéis planificado? Sí, en cuanto a calidad, no en cuanto a idea de juego, porque además de hecho, los vídeos que habíamos trabajado respecto al equipo tenían mucha más salida de balón, arriesgando un poco más. El otro día no arriesgaron nada. De hecho, solían jugar mucha aparición de un medio centro a tercer central y el otro día casi no lo usaron porque no querían riesgos. Jugaron un poquitín más directo, no querían complicaciones y eso fue lo único que sí que nos pilló, no de sorpresas, pero que no era su estilo de juego. Salieron mucho más directos arriba y con menos intentos de perder el balón. También puede estar condicionado por el gol inicial, que tampoco necesitaban arriesgar. Y bueno, este era el primer, digamos, rival del Everest que tenéis ahora en este mes. Me imagino que bueno, ahora lo que también te centrarás es en pasar página a esta derrota, porque bueno, os toca ahora el Giannis y luego el Sporting B, dos rivales muy duros, ¿no? Ahora. Sí, lo que tenemos que tener claro es que el partido pasado, partido ya que hay que olvidar, sea para bueno o sea para malo. Si es para bueno, porque son más de 3 puntos, pero ya hay que pensar en el siguiente. Si es para malo, hay que intentar sacarles conclusiones de precisamente del partido este que acabamos de pasar, que contra rivales de esta entidad no podemos conceder regalos porque podemos pagarlos caro. Entonces esa es la única conclusión que tenemos que sacar, por el lado negativo, y por el lado positivo, que somos capaces de competir cualquier partido, porque en ningún momento fuimos inferiores ni le perdimos la cara al partido. Y
la nota negativa del fin de semana y de la categoría fue un poco el accidente de ahí por la de Lena, que se cayó la torreta. No sé si quiere mandar un mensaje de ánimo a la familia lenense y a... Sí, porque además sí que conozco personalmente al presidente y sé que es una persona que estas cosas le afectan porque encima es del pueblo y aunque ellos no tienen culpa absoluta de nada, porque encima es una cosa que pasa externa al campo de juego, sé que lo están pasando mal y que ya es doloroso la muerte siempre de una persona, pero encima ellos yo sé que pueden sentirse hasta cierto punto culpables cuando no tienen culpa de nada, pero sé que lo están pasando mal y animo sobre todo a la familia del fallecido, que el que está un poco herido se recupere lo más pronto posible, que aunque parece que no es de gravedad, y a la directiva del ENS, que bueno, son accidentes que pasan que no están en su mano. Ellos que tienen para adelante, seguir trabajando como estaban trabajando y no se tienen que tampoco responsabilizar de una cosa que es ajena a ellos. Son accidentes que pasan en la vida y nada más.